Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto compartir con el Colegio de Licenciados en Homeopatía del Estado de Jalisco. Muchísimas gracias por la invitación para este tema. Sabemos que abril es un mes que conmemora las infancias y bueno, pues nosotros como profesionales del área de salud, pues una de las misiones que tenemos es la de procurar aquellos elementos que permitan desarrollar mejores seres humanos, garantizando pues todos los elementos posibles desde sus momentos más tempranos. Cuando hablamos de lactancia, podríamos nosotros pensar que solamente se refiere a los beneficios obtenidos en esa primera etapa de la vida. Sin embargo, el poder proporcionar lactancia materna es un beneficio que se va a ver reflejado a mediano y a largo plazo también. Y les iré platicando de los beneficios de poder alimentar a los bebés de esta manera, así como pues los componentes de la leche materna, que son los que van a permitir ver reflejados esos beneficios, junto con el acercamiento que puedan tener las mamás con sus bebés para generar el apego seguro. Y bueno, pues quería platicarles también de forma inicial de algo que se llaman los primeros 1000 días de vida. Ha sido cada vez más estudiado desde las áreas de nutrición materno-infantil, como desde que nosotros estamos en el útero van haciéndose modificaciones a nivel genético que va a permitir la expresión de determinadas pautas. Esto se llama epigenética, es decir, nosotros podemos contar con una carga a nivel de ADN para la predisposición de ciertas enfermedades. Sin embargo, la interacción que tengamos con los diferentes factores ambientales, desde factores psicológicos que van a ejercer una respuesta fisiológica en el organismo, desde el aspecto de la nutrición, de la salud de nuestra madre, todo esto va a influir para que expresemos o no esos genes a largo plazo. Entonces, estos primeros 1000 días van a incluir los 270 días de embarazo, lo que sería considerado un embarazo a término con sus 40 semanas, el primer año de edad, que son estos 365 días, y el segundo año, que son los otros 365 días, donde pues también en lo que es el primer año e incluso hasta el segundo, podemos considerar a la lactancia materna como un elemento crucial. De hecho, de repente viene la duda de cuánto es lo mínimo y lo máximo que tiene que ser un bebé alimentado de esta manera. Bueno, la lactancia materna no tiene un máximo. De hecho, pues esto también ha provocado cierta polémica porque se tienden a realizar muchos prejuicios. Sin embargo, si nosotros revisamos antropológicamente la historia de la lactancia materna, podemos encontrar algunos datos donde, por ejemplo, en algunas tribus en zonas de Asia, se determinaba al líder en aquel que hubiera sido amamantado por más tiempo. ¿Por qué razón? Porque ellos consideraban que era el que había recibido más beneficios de la madre, que también estaba conectada con los elementos de la naturaleza, y además observaban que era uno de los que tenían una mejor condición de salud. Una época en la cual pues sabemos que no había las mismas condiciones de salubridad con las que contamos actualmente. Sin embargo, a nivel social, pues ellos realizaban esta observación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchas veces estas lactancias pueden ser hasta los 5 o 7 años. En la Liga de la Leche, pues también mencionan que puede ser también hasta los 5 o 7 años, que es cuando se da el destete natural. A mí me gusta mucho la postura de Carlos González, que es un pediatra español que se enfoca a crianza con apego, a hablar de lactancia materna, y su punto de vista es que la lactancia debería durar hasta que la mamá o el bebé quieran. Y ese punto se me hace bastante válido porque también en el acompañamiento que doy a madres, me gusta ser muy respetuosa. Hay muchas que pueden estar conscientes de los beneficios de poder amamantar a sus bebés. Sin embargo, pues no se encuentran en las condiciones tanto en red de apoyo, físicas, emocionales, psicológicas, de poder sostener una lactancia. Y les puede resultar más benéfico el hecho de no estarla dando, pero sí se les puede apoyar para que puedan estar teniendo mucho contacto piel con piel, para que por esta vía se active la oxitocina, que sabemos que es una hormona que genera este apego, esta vinculación, la sensación de calma. O sea, esta producción de oxitocina no viene exclusivamente por el hecho de tomar,
directamente del pecho a la leche, sino por este contacto que se está teniendo de piel a piel. Entonces, en cuanto a la duración de la lactancia, esto es lo que nosotros encontramos. Como mínimo, la Organización Mundial de la Salud determina que son 2 años. Incluso, pues también ya la Asociación Americana de Pediatría y la Española de Pediatría también ampliaron este rango, ya que antes mencionaban que nada más lo mínimo mínimo era el primer año. Sin embargo, pues se ha considerado cada vez más los beneficios que se obtienen de amamantar a los bebés entre el primer año de vida y el segundo, donde les proporcionan hasta una tercera parte de los nutrientes y fortalecen aspectos como el lenguaje. Y bueno, en el primer año, la leche se considera el alimento principal para el bebé. Del recién nacido hasta los 6 meses, la lactancia de forma exclusiva, es decir, sin introducir ningún otro alimento. De los 6 meses al año de edad, la leche sigue siendo el alimento principal y se ha incluido o se empiezan a incluir otros alimentos, que es lo que le llamamos alimentación complementaria. Ya no se utiliza el término de ablactación. ¿Sí? Entonces, de aquí retomamos este esquema para nosotros poder fortalecer mediante la nutrición y sus diferentes elementos la calidad de vida que van a tener estos niños cuando sean adolescentes y adultos. Bueno, estas estadísticas que nosotros estamos viendo de lactancia en México corresponden a las encuestas nacionales de salud y nutrición. Ustedes van a ver aquí cifras de 2012 y 2018. Esta se realiza cada 6 años de manera completa. En teoría, pues el año pasado se realizó parte de todo también esta obtención de datos. Sin embargo, no hemos tenido los resultados, por lo tanto, todo lo que es el desglose lo vamos a obtener con cifras del 2012 al 2000 y del 2018. Entonces, se fijan ustedes, aquí estamos observando un dato muy interesante, que es el que está aquí encerrado, que el porcentaje de bebés menores a 6 meses que recibieron lactancia materna exclusiva en el 2012 fue de 14,4% y en el 2018 de 28,6%. Esto, pues aunque siguen siendo cifras muy bajas, demuestra que sí hubo un incremento con el paso de estos años gracias a las campañas políticas públicas, hospitales amigos del niño, la niña y la mujer, que ya cada vez también más profesionales en el área de salud se están actualizando para poder tener un conocimiento más profundo de este tema. Anteriormente se pensaba que la cuestión de lactancia es nada más como decir, ay, sí, pégate al bebé y si no se pudo, ni modo. Pero en realidad, en medida que se va investigando más, se van obteniendo más estudios, las mamás están retomando esta vía de alimentación, pues van surgiendo nuevos elementos a considerarse y que valen la pena poder ser eh, desglosados para fortalecer el acompañamiento a las familias que estén buscando proporcionarles a sus hijos esta medicina. O sea, para mí la verdad es que la lactancia es una medicina preventiva y que pues puede ser de salud muy importante. Bueno, nosotros podríamos estar aquí platicando de una manera muy amplia acerca de la evolución de la lactancia, donde pues tenemos otras evidencia por medio de esculturas, de arte, de que bueno, pues también sabemos que anteriormente no había los sustitutos de la leche materna. Entonces, pues era indispensable que las mamás pudieran amamantar a sus bebés para poderlos sostener con vida hasta que se pudiera hacer la introducción de otros alimentos. También tenemos referencias literarias e históricas en diferentes culturas, cómo fueron evolucionando. También nos podemos encontrar con cosas como en la época de los romanos, pues ellos, sobre todo lo que eran las clases altas, pues utilizaban nodrizas, y digo utilizaban porque pues al final de cuentas es pues que otra persona se hiciera cargo de lo que le podía corresponder a la madre. En este caso, bueno, requerían los servicios de una nodriza para poder dar este tipo de alimentación, ya que era mal visto que las mujeres de clase alta
amamantaran a sus hijos, ¿no? Y bueno, esto nada más fue como en ese momento histórico. De ahí en más, pues se conoce, sobre todo también aquí en Latinoamérica, que pues el concepto de lactancia era completamente normalizado. Hasta que, bueno, llega la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tienen que salir a trabajar para poder generar un sustento, y bueno, pues muchas se encontraban con bebés pequeños, por lo cual empezaron a generarse los sustitutos de leche materna, las leches de fórmula o sucedáneos, que bueno, ya el término de sucedáneo, aunque es el más utilizado, se ha estado debatiendo si es lo correcto porque etimológicamente no correspondería propiamente a que fuera un sucedáneo, sino más bien un sustituto. Pues bueno, vamos a referirnos a las fórmulas de esta manera porque pues todavía está dentro de ese concepto. Entonces, bueno, pues ya salen las mujeres a trabajar, surgen estos sustitutos, viene el proceso de liberación femenina entre los 60, los 70 y cada vez hay menos mujeres que amamantan a sus hijos, hasta que pues llega la época de los 80, 90. Entonces quizá muchos de nosotros vamos a estar en esa época y pues fuimos de estas generaciones que no recibieron estos beneficios. De hecho, el porcentaje de lactancia materna exclusiva era todavía más bajo que los resultados que vimos en el 2012. El hecho de que estas estadísticas estuvieran de esta manera, pues es lo que ha motivado a hacer todos estos cambios, como les decía, a nivel de políticas públicas, a, a que cada vez más profesionales en el área de salud se vayan preparando y actualizando para pues no hacer cosas como suspender la lactancia porque, bueno, en el área de la alopatía una madre toma un medicamento y alguien que no tiene conocimiento inmediatamente suspende, ¿no? O les dicen que no coman N mil cantidad de alimentos, entonces la mamá se siente muy restringida y ya no quiere amamantar, ¿no? Porque pues además de todos los desafíos propios del posparto, pues se encuentra con esta situación. Así que, am, pues bueno, de esta manera quiere decir que entre más conocimientos nosotros tengamos también como profesionales, podamos realizar un mejor acompañamiento y poder favorecer que estas lactancias se establezcan y se sostengan por más tiempo. Bueno, ¿qué son tantos de los beneficios que nosotros hablamos de la lactancia materna? Si yo les preguntara a ustedes, quizá me podrán decir que pues, les dan más defensas a los bebés, que es casi siempre lo que nosotros tenemos en mente cuando hablamos acerca de las cosas buenas que se pueden recibir. Y bueno, en realidad sí es así. De hecho, pues está documentado que disminuye la mitad de casos de diarrea y un tercio de casos de neumonía. ¿Porque es importante? Porque la muerte en menores de 2 años por estas causas todavía sigue estando presente, ¿no? Porque pues no hay un sistema inmunológico que esté adecuadamente desarrollado. Se ha visto que sin lactancia materna el riesgo incrementa de 3 a 4 veces para la mortalidad. Otros de los beneficios que nosotros podemos ver reflejados a largo plazo son los metabólicos, ya que hay una disminución del 13% de probabilidades en prevalencia de sobrepeso y obesidad en la adolescencia y la edad adulta, que si ustedes bien saben, pues nosotros aquí en México, el 75% de la población adulta tiene datos de sobrepeso u obesidad. Por lo tanto, el contar con un beneficio que pueda modificar esta respuesta genética y además disminuyendo sobrepeso y obesidad, también se ve reflejado en la reducción de enfermedades crónico-degenerativas como resistencia a la insulina, diabetes, la reducción de problemas cardiovasculares, pues estamos hablando de que este es un regalo a largo plazo. Por eso también se determina que hay una reducción del riesgo de diabetes 2 hasta en un 35%. Recordemos que esta es la diabetes que está relacionada con la resistencia a la insulina, procesos de inflamación crónica, muchas veces secundarias a sobrepeso y obesidad. Dentro de los beneficios del desarrollo, ahorita como lo vamos a ver en los componentes, pues la leche materna va a contener una gran cantidad de factores neurotróficos, tanto a nivel intestinal, que sabemos que hay pues propiamente un sistema nervioso ahí, como realmente a lo que es el sistema nervioso central. Entonces, esos factores neurotróficos, pues ha visto que benefician en el neurodesarrollo a corto, mediano y largo plazo. De hecho, pues, hay mejores puntajes en test de inteligencia,
Y bueno, por ahí un artículo mencionaba que pues también, aunque esto yo sé que tiene muchos sesgos, que puede ser mejores ingresos asociados a mejor escolaridad y mejores trabajos, y que este nada más lo dejamos aquí de referencia, que realmente lo que ha sido documentado en más estudios es el hecho de mejoras en el coeficiente intelectual. También para la madre hay beneficio en la reducción del cáncer de mama, ya que hay una disminución del 4,3% por cada 12 meses de lactancia. Y bueno, pues esto es también muy importante porque pues también hay una reducción de la frecuencia del cáncer de mama invasor. Recordemos que este tipo de cáncer es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en nuestro país, que va pues muy cerca de lo que sería cáncer de pulmón, que pues este muchas veces es resultado de la metástasis de cáncer de mama. También se ha demostrado una disminución del riesgo del 30% en el cáncer de ovario, ajustado a varios factores, en un 18%, con un odds ratio de 0,70. ¿A qué se refiere? El odds ratio pues, son aquellos elementos que nos pueden indicar si hay aumento del riesgo o disminución del riesgo de presentar una enfermedad según determinados elementos. Yo sé que dentro del área de la homeopatía se puede ver distinto. Yo esto que les comento es como lo que se conoce, que está establecido. Estoy consciente que hay muchos factores, sobre todo en estas enfermedades crónico-degenerativas de tipo psicológico y emocional, que afectan la respuesta que puede tener el organismo. Sin embargo, podemos considerar para la finalidad de esta plática aquellos beneficios propios, en este caso de la lactancia materna, que se han asociado con la disminución de la presentación de estas patologías, que probablemente pueda haber algunos otros factores implicados. Yo creo que sí pueden ser como una sumatoria de, de elementos que van a generar un factor protector. Y bueno, también en relación a diabetes materna, pues se ha visto que hay una reducción del riesgo. Por ejemplo, aquellas mamás que sean diagnosticadas con diabetes gestacional, probablemente durante el embarazo, eh, de manera habitual tienen una probabilidad más alta de desarrollar diabetes 2 en los próximos 5 años. El amamantar a sus bebés reduce ese riesgo. Bueno. ¿Qué sucede también con la leche más allá de los 12 meses, que era lo que les estaba platicando? Que también tiene beneficios. Les va a aportar una tercera parte de las necesidades calóricas, una tercera parte de las necesidades proteicas. Aún incluso en madres con un estado de mala nutrición, la calidad de la leche, hablando a nivel nutrimental, sí se mantiene. Sino pues como creen que sufre o puede darse, ¿no? En países donde las condiciones para el acceso a alimentos son mucho más complicadas. En la composición inmunológica, más allá de los 12 meses, no hay variación en los componentes inmunológicos. Sigue dando protección para infecciones respiratorias y gastrointestinales, así como la disminución del riesgo de leucemia. Esto, el riesgo de leucemia se ha demostrado también que tiene una reducción de un 28% en aquellos bebés que fueron amamantados durante más de un año. Y bueno, a mí también algo que me gusta mucho es considerar que también es una medicina personalizada. El microbioma del bebé pues va muy relacionado a este eje enteromamario, es decir, cuando el bebé toma la leche materna, pues tiene los beneficios de los oligosacáridos que funcionan como factores prebióticos. También el hecho de tener el contacto con el pecho de la madre, pues va alimentando su flora intestinal y que sabemos que esto también tiene beneficios también en la regulación de cosas como la serotonina, que también van a influir en aspectos de salud mental. También esta medicina personalizada, pues ya platicamos que ayuda a la modulación epigenética. Tiene algunos elementos que vamos a platicar como la lactoferrina, células madre totipotenciales. Bueno, hablando lleno de los componentes de la leche materna, podemos dividirlos en dos tipos, en lo que son los componentes nutricionales y los componentes bioactivos. Entre los componentes nutricionales vamos a tener los macronutrientes y micronutrientes. Y de los componentes bioactivos, factores de crecimiento y factores inmunológicos. Bueno, dentro de los macronutrientes también la leche va a contar tanto con lípidos, proteínas y carbohidratos. Los lípidos pueden ir de 3,2 a 3,6 gramos por decilitro
una variabilidad de 1 a 7 gramos por decilitro. Ese es el elemento que suele tener mayor variabilidad en cuanto a sus cantidades dentro de la leche materna. Y puede tener estos cambios dependiendo del momento de la tetada, es decir, la leche que se toma de manera inicial, o sea, la primera leche que toma el bebé del pecho, es más rica en agua, en lactosa y tiene un menor porcentaje de grasa. La leche al final de la toma es la que tiene un mayor porcentaje de grasa y la que va a asegurar también un incremento apropiado del peso. También va a tener variabilidad dependiendo del momento del día. Suele encontrarse una mayor concentración de lípidos por las mañanas y algunas variaciones individuales. De hecho, se sugiere que las madres se suplementen con omegas y con DHA y EPA para favorecer este aspecto de los lípidos. Que bueno, si sabemos que de todas maneras la leche materna los va a contener, o sea, el omega 3, el omega 6, el DHA, el ácido araquidónico. También contiene cierta cantidad de colesterol y del tipo LDL que va pues, a favorecer procesos como la formación de hormonas a nivel suprarrenal y eh, pues todo lo que son las membranas de las células. Y a su vez también va a tener esta enzima, la hidroximetilbutyrylcoenzima A, que ayuda a la producción de colesterol endógeno. Y a su vez también va a tener lipasas, que son estas enzimas que a nivel digestivo van a permitir que pueda asimilarse de una mejor manera. En cuanto a proteínas, vamos a encontrar de 0,9 a 1,2 gramos por decilitro. Entre ellas las proteínas del suero vamos a encontrar alfa-lactoalbúmina, lactoferrina, lisozima, algunas inmunoglobulinas, una proteína en particular que se llama caseína, que la leche materna tiene formas beta y kappa que favorece el transporte de calcio, fósforo y aminoácidos. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque además de que, bueno, estas formas moleculares dan esta facilidad de transporte intracelular de estos elementos, este va a ser el factor que determine la dificultad de digestión de las leches de fórmula. Nosotros sabemos, los sucedáneos o las leches de fórmula se hacen de leche de vaca, pues con sus procesos y aunque les añaden hierro y otros elementos, cuentan con una forma distinta de caseína, que es la forma alfa. Esto hace que sea más difícil poder digerirlas, por eso encontramos también muchos bebés que no toleran bien las fórmulas y luego les tienen que cambiar a fórmulas de proteínas hidrolizadas, altamente hidrolizadas, o incluso pues también aquellas otras fórmulas que son derivadas de otros elementos, que bueno, generan costos más altos, visitas a médicos y bueno, pues también los efectos secundarios de estas dificultades en la digestión. En cuanto a los carbohidratos, van de 6,8 a 7,5 gramos por decilitro, con cantidades de lactosa. Otros elementos, pues están la galactosa, la glucosa, las glucoproteínas, y también, como les decía, los oligosacáridos permiten el desarrollo de bacterias como Lactobacillus bifidus que van a alimentar la flora intestinal. Dentro de los micronutrientes, porque luego también está esa duda, ¿no? Si la leche materna contendrá todos los micronutrientes apropiados. Bueno, pues las vitaminas todas están disponibles en la leche materna. La vitamina K y la D están en bajas cantidades. Por esto también incluso se sugiere que las madres se puedan suplementar con vitamina D. Además, sabemos que buena parte de nuestra población tiene deficiencia de esta vitamina que no solamente sirve para la absorción de calcio, sino también se ha visto que tiene cada vez más funciones, incluso de tipo metabólico, ¿sí? Favorece la asimilación de insulina, reducción de riesgos cardiovasculares, etcétera. Que bueno, hablar de vitamina D en la población es otro tema más extenso. La mayor parte de la población solemos tener cierta deficiencia o insuficiencia porque no estamos expuestos al sol suficiente. Sin embargo, pues también se transfieren bajas cantidades en leche materna. Por eso es importante que la madre pueda suplementarse. Y bueno, las vitaminas hidrosolubles, que es prácticamente el complejo B y la vitamina C, van a depender de la dieta. Otros elementos que de pronto generan mucha duda en cuanto a este tipo de alimentación son los minerales y los elementos traza, que en general se producen en cantidades suficientes y no dependen de la dieta materna porque tenemos reservas en el organismo
que pueden pues ser excretadas a través de la leche materna. Un elemento que les digo que suele desarrollar mucha polémica es el hierro, ya que si nosotros comparamos la cantidad de hierro que tiene la leche materna contra la que viene en las fórmulas, podemos considerar que es bajo. Sin embargo, el porcentaje de absorción es muy alto. Es decir, aunque el hierro viene en menor cantidad en la leche materna, se absorbe desde el 48 hasta el 70% de ese hierro. Sin embargo, en la leche de vaca, es solamente una absorción del 10% y en las fórmulas un 4%. Por eso le tienen que añadirle todavía más cantidades. En relación al calcio-fósforo, la proporción es de 1,2 a 2, una absorción del 75% contra una absorción del 20% que se hace en la leche de fórmula. Y pues también aquí vamos a encontrar yodo, selenio, magnesio y zinc. Ahora, de los factores de crecimiento o estos factores vivos, pues podemos encontrar estos diferentes. Antes de platicarles de ellos, pues nada más recordar para que tengan sentido para ustedes. Este es un corte, bueno, la representación gráfica de un corte histológico de intestino, donde vemos el epitelio, la, la submucosa, que contiene una gran cantidad de tejido linfático, donde vamos a encontrar también el plexo de Meissner, que va a tener una injerencia en las funciones endocrinas y neurológicas del intestino. Tenemos las capas musculares y luego más atrás tenemos el plexo mentérico o de Auerbach, que es el que genera el peristaltismo. Ahora, si nosotros vemos aumentada esta mucosa intestinal, pues nos vamos a encontrar que están estas vellosidades y si hacemos un aumento, podemos ver aquí los enterocitos con estas microvellosidades. Una de las características que debe tener un intestino sano es que estas células estén completamente pegaditas entre sí y que las uniones celulares pues estén firmes. Cuando el intestino no está maduro, en el caso de los prematuros, o entra en un proceso inflamatorio importante por alguna infección, por introducir un alimento antes de tiempo, etcétera, estas uniones celulares empiezan a dañarse y hacen el intestino más permeable, por lo tanto con una mayor probabilidad de que pues entren patógenos, de estos agentes tóxicos. Por lo tanto, los factores de crecimiento, entre ellos el de maduración intestinal y reparación, como el factor de crecimiento epidérmico, va a favorecer al desarrollo correcto de esta superficie intestinal y de las uniones celulares. Tenemos también otros como el factor de crecimiento y desarrollo del sistema nervioso enteral, factores de crecimiento neuronal, el crecimiento tisular como el factor de crecimiento similar a insulina, el IGF-1, el factor de crecimiento vascular endotelial, que es el que permite pues también que se genere adecuadamente el interior de los vasos sanguíneos. Otros, como la eritropoyetina. Nosotros sabemos que este elemento se produce en el riñón y que favorece la diferenciación de la célula madre hematopoyética para formar los eritrocitos o los glóbulos rojos. Sin embargo, pues también encontramos esta sustancia en la leche materna. Algunas hormonas reguladoras del crecimiento, como la calcitonina y la somatostatina, y otras de regulación del metabolismo y composición corporal, como puede ser la adiponectina y otras hormonas. De hecho, aquí también entran en juego la grelina y la leptina, que son hormonas que han estado asociadas a la cuestión de saciedad, apetito, acumulación de tejido graso. Entonces, hay estudios que demuestran que aquellos bebés que están alimentados con leche materna tienen una mejor regulación de estas hormonas y por lo tanto una disminución del riesgo de desarrollo de adiposidad cuando están en etapas escolares o en la adolescencia. Bueno, aquí está también el factor de crecimiento epidérmico, que fue el primero de los que mencionamos. Pues digo, no nos vamos a detener con tanto detalle, pues, pero sí nada más como esta representación gráfica donde llega a las células, a un receptor, y hay una serie de respuestas de mensajeros secundarios que modifican la transcripción del código genético para favorecer la producción de proteínas que permitan, como les comentaba, favorecer la salud de las células intestinales.
Otro elemento que vamos a encontrar en la leche materna y que es muy importante es la lactoferrina, que técnicamente pues una glicoproteína sintetizada por neutrófilos. Su característica es que tiene una afinidad por los iones hierro. Entonces, ¿qué quiere decir? Las bacterias también se alimentan de los iones hierro. Por lo tanto, si esta lactoferrina se queda con ese hierro, no hay tanto alimento para la bacteria. Se considera un antibiótico natural porque precisamente evita este sobrecrecimiento bacteriano, pero a su vez también va a evitar una sobrerespuesta inflamatoria, que esto es muy importante, sobre todo en aquellos bebés con prematurez. Y bueno, algunos de los otros elementos es que también viene a ser un mediador secundario para la comunicación de diferentes células del sistema inmunológico a nivel intestinal. La alfa-lactoalbúmina, nosotros la vimos como proteína del suero, que se va a encargar para favorecer la producción de la lactosa, que pues sabemos que es un elemento pues indispensable para la constitución de la leche materna. Pero el otro factor que se me hace muy interesante o beneficio de la alfa-lactoalbúmina es que en conjunto con el ácido oleico y el calcio van a formar una molécula cuyo acrónimo es Hamlet, y como el personaje de Shakespeare, pero pues el acrónimo de las siglas en inglés de una alfa-lactoalbúmina humana que hace o es letal para las células cancerígenas. Esto lo que hace es activar una serie de mensajeros secundarios para que aquellas células cancerígenas entren en apoptosis o en este programa de autodestrucción. Con base a esta propiedad es que se ha buscado, eh, aunque pues no se pueden desarrollar estudios porque pues no es éticamente correcto, de ver si la leche materna puede proporcionar algún beneficio en adultos para la reducción de células cancerígenas. Entonces digo que en adultos pues no tenemos tanta evidencia porque pues no se van a hacer estudios en los cuales a alguien les dejan de dar sus tratamientos para poder dar únicamente lo que es la leche materna. Que bueno, a hablar de cáncer, pues también lo podríamos nosotros hablar muy extensamente. Sin embargo, pues la intención no es tanto como se los mencionaba en otro de los puntos, como meternos de lleno a las distintas perspectivas, que pues son multifactoriales. Pues también en lo personal yo no creo que pues exclusivamente los tratamientos que conocemos a nivel alopático pues sean exclusivos para poder generar una cura, ¿no? Sino también hay otros factores que están implicados. Lo que sí es pues bastante interesante es sobre todo en esta cuestión preventiva. Una de las teorías del cáncer es la vigilancia inmunológica, es decir, que todo el tiempo estamos produciendo células cancerígenas. ¿Por qué? Por lo que comemos, por nuestras eh, respuestas emocionales, psicológicas que generan cambios en el organismo, por radiación a la que también estamos expuestos. Pero un sistema inmunológico sano detecta esas células y las ataca, ¿sí? Para llevarlas a un proceso de destrucción. Cuando ya no gusta el sistema inmunológico o el crecimiento es muy acelerado, es cuando observamos la presencia de tumores. Entonces, aquí lo que sugiere esta propiedad de la alfa-lactoalbúmina es poder fortalecer esta función que ya tiene el sistema inmunológico para la destrucción de células tumorales. Y bueno, también si nosotros vemos los elementos propios de la leche materna, vamos a encontrar que cuenta con células inmunológicas, ¿sí? Desde progenitores, linfoides, mieloides, donde vamos a encontrar células de primera línea para la defensa, otros que se encargan, como los macrófagos, eh, no me lo dice, de fagocitar o comer aquellos elementos que se consideran extraños. Y eso pues no lo vamos a encontrar en la leche de fórmula. Y también vamos a encontrar estos anticuerpos o inmunoglobulinas, sobre todo pues el tipo IgA, que el anticuerpo, recordemos que es una respuesta específica ante patógenos a los que ya se ha expuesto. Entonces, pues el bebé apenas está desarrollando su sistema inmunológico y esto lo hace mediante la exposición a diferentes elementos de su entorno. Acorde a esta exposición, pues va desarrollando estos anticuerpos o esta memoria que son los que la madre le
pasa directamente a través de la leche. O sea, por eso también les reduce el riesgo de mortalidad, porque si están teniendo un contacto con un patógeno y el sistema inmunológico pues todavía no está lo suficientemente desarrollado, pues tienen estas defensas complementarias que la madre está transmitiendo porque ella ya pasó por este proceso de entrenamiento. Y bueno, a mí también, esto ya es de lo último para compartirles. En realidad de lactancia podríamos hablar muchísimas cosas, incluso pues temas de salud materna, estos beneficios, psicobiología de la lactancia, o sea, hay muchos temas muy interesantes. Pero ya para cerrar, también como platicando de sus características, que pues, son bastante interesantes, también está este aspecto de la crononutrición. Es decir, hay fluctuaciones de la leche materna a lo largo de las 24 horas, y no solamente de los lípidos, como se los comentaba, sino también hay algunos otros componentes de tipo diurno y de tipo nocturno. Por ejemplo, algunos elementos con esta variación circadiana puede ser el triptófano, la melatonina, el cortisol, cortisona, las grasas que ya platicamos, el hierro, carbohidratos y proteínas no tienen ninguna variación. Y si nosotros observamos también aquí en este diagrama, eh, pues observamos de que a las 6 de la mañana pues hay una mayor cantidad de cortisol en la leche materna, de tirosina, anticuerpos también hacia el mediodía, mientras que en medida que se va llegando la noche aumenta la metionina, la leptina, la melatonina, que pues no sabemos que es un elemento que favorece el sueño, y bueno, y otros elementos de los nucleótidos y triptófano, que esto también ayuda a mejorar la calidad de sueño. Entonces está bien interesante cómo el propio ciclo circadiano de la madre va favoreciendo también la, el cronotipo que tiene la leche materna y que también se va a ir adaptando a las necesidades que tiene el bebé. Y bueno, pues ya nada más para cerrar, de pronto con lo que nos encontramos mucho con las mamás es esta parte de, es que yo creía que la lactancia pues era un proceso completamente natural, ¿no? Que nada más sale el bebé, te lo pegas, y si eso no está pasando, es que estoy haciendo algo mal. No, es platicar con las mamás de que la lactancia es un proceso que se desarrolla, que aunque nosotros tenemos a nivel fisiológico, anatómico, esta preparación para poder proporcionarla, el hecho de hacerlo de la manera más adecuada lleva su tiempo. De hecho, siempre les digo a las mamás que la lactancia tarda de 3 a 4 semanas en establecerse, aún en condiciones ideales. Es decir, desde que nace el bebé hasta que la mamá tranquilamente se puede sacar su pechito y alimentar a su bebé sin problema, 3 a 4 semanas en adaptarse adecuadamente. La mayoría de las veces vamos a encontrar algunos obstáculos físicos, otros emocionales, pero que a través de la educación, de una red de apoyo, podemos generar lactancias exitosas y placenteras. Y sobre todo, pues trabajar con las mamás para apoyarlas, aquellas que desean dar este tipo de alimentación, para reforzarles sus conocimientos respecto a los beneficios, el por qué lo están haciendo, el apego sano para sus bebés, etcétera. Y bueno, pues obviamente pues las mamás en una etapa de posparto van a necesitar mucha ayuda de profesionales como ustedes. La mente del posparto tiene sus características muy peculiares. Entra en un estado de vulnerabilidad donde salen a flote o emergen ciertas situaciones psicológicas y emocionales que quizás habían estado bloqueadas, pero en medida que avanzó la gestación, llega al punto del nacimiento y ahora al posparto, entonces va a alcanzar este punto cúspide donde la mamá está confrontando a sus sombras y a sus procesos de trabajo personal que habían quedado pendientes. Entonces, cuando esto no es asimilado de esta manera, pues todo parece abrumador, como que están enloqueciendo, y pues más si no cuentan con una red adecuada de apoyo. Así que, bueno, pues ustedes son una gran fuente para ellas de confort, de entendimiento, que les puede favorecer a lactancias más plenas, a maternidades más amables y más comprendidas. Que bueno,
Pues muchísimas gracias. Un gusto nuevamente de estar con ustedes y a ver si nos vemos en otra ocasión.